Iba esperando unos minutitos más a que se unan un par de estudiantes extras. Ya llevamos, a ver, 3 minutos más y comenzamos. Voy a comenzar a compartir de inmediato el PPT, o sea, el juego. Así que dos calladitos porque mi mamá se Ya. Hola, buenas tardes. Vamos a compartir también de inmediato en el chat la primera guía. Está, por si alguien no la tiene aún, compartir. Aquí está viendo recién. Un minuto más y comenzamos. Profesor, una consulta, ¿eso sale en el libro? Sí, vamos a comenzar ahora. Este es el libro en la página 16. Ya, recordemos, la última parte que vimos creo que fue en esta parte, ¿no? ¿En el 15 o vamos por el En el anterior? 16 fue la que vimos. Entonces la última es del 16. Esto ya lo vimos. Esto quedó de revisarse. Sí, eso hicimos como hasta la segunda línea. Perfecto. Entonces, vamos a ver uno más, la última fila, y si hay dudas, consultas, ahí les explico cómo se hace. El que tiene más información acá es el K, así que eso podríamos hacer entre todos. Buenas noches, Sí, ese es profe. como el más difícil. Hola, buenas. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ya, mire, vamos a hacer ahora de inmediato el K, ejercicio K, para ver cómo se hace. Y obviamente después comenzar a resolver. De a poquito. Entonces, primer paso, tengo que resolver todas las multiplicaciones primero, o divisiones. ¿Qué significa eso? Que tengo que trabajar con esta parte primero. Lo primero es, de inmediato, comenzar a trabajar con esa división que está ahí, esa multiplicación que está acá. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Y por último, esa multiplicación que está con el puntito. Eso es lo primero que tenemos que resolver. ¿Ya? Entonces, comenzamos a resolver. 27 dividido 3. ¿Cuánto sería eso? Vamos a resolver también el 9. 9. 27. Perfecto. Dividido por Sí, 3. en 3. 9. Y ahora aplicamos regla de signo. 9. Menos por menos, cuando son signos iguales, ¿qué pasa ahí? ¿Va a quedar positivo o negativo el resultado? Signos iguales. Positivo. Ni la carne. Exacto. Positivo. Listo. Vamos al siguiente. Menos 3 por menos 1. Signos iguales, nuevamente queda positivo, ¿cierto? ¿Y
cuánto es la multiplicación de 3 por 1? Mm, 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. Perfecto. Y en el último tenemos un signo negativo y uno positivo. Y ahí sabemos que la respuesta, al ser diferentes signos, me daría Negativo. negativo siempre. 5 por 2, 10. Entonces, 10. claro, ahora sumamos los positivos, que sería el 9 y el 3. Me daría 12 y le restamos 10. ¿Cuánto es 12 menos 10? 2. 2. 2. Dos. Este es el resultado del ejercicio A. Entonces, Vamos a ir acá al fondo ahora a resolver al tiro el ejercicio. bueno, no. Dijimos acá que puedo resolver el paréntesis y luego eliminarlo, ¿cierto? O los puedo eliminar de inmediato. En este caso lo vas a eliminar de inmediato. ¿Ok? Para que aprendan la técnica también. Dice acá. En el 24, tengo el paréntesis, ¿cierto? Y antes de eso no hay nada. Significa que es positivo. Al ser positivo, todo queda igual. O sea, 26, 24 es negativo y el menos 16 sigue siendo menos 16. Y en el siguiente paréntesis, como tengo negativo, significa que todo lo que está dentro cambia de signo. Entonces, como está dentro un negativo, o sea, perdón, un positivo, va de 25, lo dejamos en menos 25. Y el menos 18 lo dejamos como más 18. Más. ¿Cierto? Entonces, ahí cambia de signo. ¿Cuánto me daría la suma de los positivos? O sea, 24 más 18. 24 más 18. 42. 42. Y le restamos. Ahora tengo que restar los negativos, ¿cierto? Y estos entre ellos también se suman. 16 más 25. 41. 41. O sea, ahora al tener distintos signos, se restan entre ellos y me daría resultado 42 menos 41. 1. 1. Positivo, ¿cierto? Porque el 42 es mayor. Listo. Eso es lo que se hace. Dudas, consultas de algún ejercicio. Seguro que no pudo resolver bien. ¿Qué le costó? Vamos a ver esta aquí. Profe, Dígame. a mí me costó la I. La I. Mm, Ya, ¿qué va a pasar en la I? Primero usted comienza con las multiplicaciones. Significa que el 0 por 8 negativo lo resuelvo primero. Luego resuelvo el 0 por 9 y al medio quedaría el 5 solito hasta el final. ¿Ok? Entonces, aquí tengo 0 por 8 negativo. ¿Cuánto es 0? 0 por cualquier cantidad es lo mismo. ¿Cuánto es 0 por menos 8? 0. 0. 0. Sumo el 5 porque el 5 está solo, ¿cierto? Y luego la otra multiplicación. 0 por 9, 0. 0. 0. Más 0, y eso al final me daría 5. 5. Al sumarle 0 no influye en nada. Eso es todo. Y he terminado el ejercicio I. Eso es todo. ¿Bien? Copien los resultados para que después usted practique con los que les queden. No me dieron los mismos resultados. Ahí recuerde tener su calculadora científica, que es la mejor, más rápida, más fácil. Sale todo casi solito. Supuestamente la pueden usar siempre igual en la prueba después. Para avanzar al siguiente nivel. Vamos a borrar ahora. Recuerde que después la clase queda grabadita. Siguiente. Dice, paréntesis dentro de paréntesis. ¿Qué ocurre con estos paréntesis? Lo que se hace es ir de dentro hacia afuera. Le voy a mostrar aquí las dos formas, ¿cierto? Para que obviamente vayamos entendiendo cuál sirve más según el caso. Dice, trabajo de dentro hacia afuera, en la parte izquierda, y después de afuera hacia adentro. ¿Qué ocurre con el de afuera hacia adentro? Va eliminando el paréntesis y el de adentro va calculando. Entonces, para trabajar de dentro hacia afuera, que las dos sirven y las dos dan el mismo resultado, escribo todo esto, lo dejo tal cual y solamente el de adentro lo resuelvo. Menos 1, menos 3, menos 4. Ahí está. Todo el resto queda tal cual, sin ningún cambio.
Ahora aplico el paréntesis, ¿cierto? Al ser diferentes signos, ahora queda negativo, porque es positivo, queda tal cual. Resuelvo paréntesis otra vez y me da menos, o sea, me da 1 positivo. Y después, obviamente, resuelvo toda esa expresión, me dan 9, negativo. ¿Qué ocurre cuando trabajamos de afuera hacia adentro? Lo que hago es solamente eliminar paréntesis. Elimino todos los paréntesis y después calculo lo que hay que calcular, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Me topo aquí con este paréntesis y lo que hace ese negativo es cambiar todo lo de adentro. Cambiar ese 5 que es positivo a negativo, cambia ese signo de este paréntesis de positivo a negativo, y con eso no se mete porque está con el paréntesis, está como protegido. ¿Bien? Y después de nuevo queda todo tal cual, pero a ese paréntesis le aplicamos otra vez el cambio por propiedad. Entonces, si es negativo, todo lo que está dentro cambia el signo. Si es negativo, cambia a positivo, y negativo positivo, y ahora trabajo con los negativos y con los positivos. ¿Bien? Entonces, obviamente aquí me daría 8 y 5 serían 13 negativo, y le sumamos los 3 más 1, ¿cierto? 4 positivo, y eso al final daría 9 negativo. Pero ambas formas son correctas. Ambas son prácticas, va a depender de la que usted quiera y de cuántos paréntesis también. ¿Okay? Entonces eso tiene que usarlo siempre de referencia. Si quiere resolver un ejercicio, aplico obviamente ese método que más le guste para usarlo de guía. ¿Okay? Entonces, ventaja, ambos tienen ventaja y desventaja, ¿ya? Obviamente aquí usted puede ver que son tal vez un paso más o 2 pasos más, ¿cierto? Pero a veces también es más fácil el de acá, el de ir resolviendo paso por paso, ¿ya? Ahí usted verá cuál va a usar, pero ambos sirven y resuelven lo mismo. Así que ahora vamos a practicar de inmediato. Duda, consulta con algún número, que no sepa qué pasó, si cómo desapareció, si no sabe por qué se suman esto de acá, o algún paréntesis que no entiende qué pasó ahí. Dudas, consultas. Ya, entonces vamos al siguiente, hacemos un ejemplo para que ustedes practiquen el resto también. Bueno, algunos, no necesariamente todos, ¿cierto? Para que después usted tenga la otra. Bien, entonces tengo toda esa fila de ejercicios. Vamos a dar 10 minutos para que ustedes resuelvan, pero primero yo lo voy a resolver, ¿ya? Uno solo. Revise la página siguiente, ¿cierto? Que es la 18, y usted vea cuál sirve y cuál voy a resolver yo, ¿ok? Profe, una consulta. Consulta. Si vamos a trabajar con la calculadora cuando estemos en la prueba, ¿vamos a tener que desarrollarlo hacia abajo o lo vamos a ingresar completo a la calculadora y ahí me va a dar el resultado? Si usted tiene calculadora científica, a mí me dijeron que dejaban usar calculadora científica y lo dejan usar, lo mejor es que lo escriba bien en la calculadora y la calculadora lo resuelve solito. Lo que puede ocurrir es que aparte de un ejercicio que usted tiene que desarrollar, que la calculadora lo va a hacer, le pueden pedir algún detalle, como qué ocurre en el siguiente paso. Entonces ahí tendría que saber realmente qué pasa. Pero estos ejercicios en la calculadora usted lo ingresa, si lo ingresa bien, no va a haber ningún problema que la calculadora lo resuelva solo. Y generalmente va a estar bien. ¿Ya? Entonces ahí se ahorra bastante trabajo si tiene calculadora científica. ¿Muy bien? ¿Se entiende? Es que se escuchó todo cortado, profe, no lo escuché mucho. Ah, ya. Que si tiene calculadora, voy a dejar de poner el video porque a veces si alguien tiene video también se corta un poco dependiendo de la conexión de cada uno. Ya. ¿Qué ocurre? Si usted tiene calculadora científica y lo dejan usar, usted va a poder escribir, por ejemplo, el F tal cual como está aquí y la calculadora lo va a resolver solo. Ya. ¿Ya? Si le aparece un ejercicio, se resuelve y le dan alternativa, usted le escribe a la calculadora y lo resuelve solo. Entonces eso es lo mejor. Ahora, si te piden algún detalle, ahí va a tener que saber qué hacer, ¿ya? Pero si le aparece el ejercicio completo, usted lo escribe en la calculadora científica y lo resuelve automático, ¿ya? Y va a estar bien generalmente.
Bien, damas, caballeros, uno de esos ejercicios, dígame cuál resolver ahora como ejemplo para que después practiquen los otros y veamos los resultados. O sea, vamos a dar 10 minutos solamente, no tienen que estar resolver todo. Todo el resto queda de tarea. Profe, ¿Cuál? el G. El G. Entonces, el G. Vamos a elegir una técnica para trabajar con el G. Hay dos técnicas. Uno, resuelvo paréntesis desde adentro hacia afuera, o voy eliminando paréntesis desde afuera hacia adentro. ¿Cuál prefiere de las dos técnicas? ¿Calcular o eliminar paréntesis? Para eliminar paréntesis. Ya, entonces vamos a usar el de la derecha, esa técnica, para el G. Entonces, va a ocurrir lo siguiente. Primer paso, aplicar ese cambio de paréntesis a todo lo que está dentro. ¿Ya? ¿Qué significa? Que ese de aquí va a cambiar. El del 10 también va a cambiar, ¿cierto? Ese paréntesis protege lo que está dentro, y esto de aquí, como está fuera del paréntesis, también se cambia. Entonces, ahí también un detalle. Así que esto lo pueden resolver de inmediato, así no nos preocupamos después de que de tanto cambio. Entonces aquí va a pasar lo siguiente. Más por menos, ¿qué pasa aquí? Cuando hay más por menos, Más. diferentes signos. No, menos. Menos. Es menos, ¿ya? Entonces, como ese de acá es negativo, va a cambiar todo lo que hay adelante, ¿ya? Ese negativo. Entonces, lo que quedaría aquí es lo siguiente. Voy a escribirlo a la derecha. Y quedaría 10. Ese primer negativo va a cambiar ese negativo de adentro, ¿cierto? Que es como es por más 10, quedaría como menos 10. Ese negativo sería como más. Y aquí el paréntesis protege todo lo que está adentro y no hay cambios en el paréntesis de adentro. ¿Ya? Entonces quedaría menos 10, menos, eso también lo podemos hacer al tiro, menos por menos, ¿cuánto es ahí? Signos iguales. Más. Ahí lo podemos cambiar al tiro. Más 10, más 10. ¿Ya? Y después cambiamos lo que está fuera detrás del paréntesis porque está dentro igual del paréntesis principal. Entonces sería ahora más 10. Y como eso más por menos me da menos, también ahora dejamos como más 100. ¿Ya? Entonces ahí eliminamos el primer paréntesis. Así el primer paréntesis, cambiar ese de aquí, cambiar el de acá y cambiar los de aquí. ¿Bien? Todos los otros cambios lo hicimos obviamente porque estaban dos signos. Y ahora cambiamos ese paréntesis. ¿Qué significa que son positivos? Que todo lo de adentro queda tal cual, sin ningún cambio. Y una vez teniendo eso, yo puedo resolver todo el ejercicio sin ningún problema. Entonces me va a quedar 10 menos 10 y todo lo dentro del paréntesis queda tal cual porque antes es positivo. Esto sería menos 10 más 10 más 10. Y lo que está después del paréntesis también queda tal cual. Más 10 más 100. Listo. Ahí ya resolvimos todo. Lo único que nos falta ahora es calcular el ejercicio final. Como ya eliminamos todos los paréntesis, ahora solamente sumar y restar cuando corre. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer aquí? La mejor técnica es, como aquí son puros 10, si encuentro dos signos iguales con distintos signos, se elimina. Más 10 menos 10, 0. Entonces aquí tendríamos ese con ese lo borramos, 0. Este con este lo borramos, 0. Y ahora solamente me queda sumar esos 3 de ahí. ¿Cuánto sería eso de ahí? 120. Listo, 120. Eso sería la respuesta del ejercicio E. Entonces, esa es la técnica para eliminar paréntesis. Tal vez sea la más fácil, tal vez no, tal vez se confunda. ¿Ya? Y lo otro, si usted tiene calculadora científica en su mano, dése el tiempo y escriba el ejercicio completo a ver si le da lo mismo. Debería dar lo mismo sí o sí. ¿Ya? Entonces, elimino paréntesis. Desde afuera hacia adentro. ¿Qué ocurre? Si es positivo, dejo todo igual.
Si es negativo, cambio todos los signos. Pero, por ejemplo, en esta parte, ese paréntesis protege todo lo que está dentro. ¿Ya? Entonces, simplemente este cambio aplica a ese número, al paréntesis y a lo que está afuera. Pero no se le aplica dentro del paréntesis. ¿Bien? Entonces, a resolver. 10 minutos, resolvemos lo que hayan hecho, ¿cierto? Y ojalá hagan ejercicios al azar. Todos los ejercicios que no alcancemos a resolver aquí, obviamente ustedes lo resuelven después en su casa como tarea, ¿ya? Ya. Vamos. 10 minutos de ahora, ya. Resuelva cualquier ejercicio, ojalá bien variado para que cada uno después pueda recuperar en la clase. Usar calculadora científica, no hay problema en eso. Se fue el audio. No. Como le doy 10 minutos para que trabaje, aquí los dejo solos. ¿Ya? Usted trabaja tranquilamente y en 10 Gracias. minutos más vuelvo para que revisemos. Muy bien. Profesor, una consulta. Dígame. ¿En cuál está? ¿Podría ser, por ejemplo, el F, ayudarme en eso, que estoy como bien confundida? A ver, el F. Dime, ¿qué técnica estás usando? ¿La de eliminar los paréntesis internos o eliminar paréntesis de afuera hacia adentro? La primera opción, la de Calcular. adentro hacia afuera. Ya, entonces lo primero que haces tú es calcular todo esto de aquí. Todo ese paréntesis. ¿Ya? Una vez lo tengas hecho, resuelves con ese negativo, cambias el signo de adentro y después resuelves todo el acá. Y después al final, con el 1 del inicio. Ya, voy a intentarlo.
Gracias, profesor. Ya, recuerde que adentro tiene que ver estos dos paréntesis, ¿cierto? Esos dos signos, tratarlos de inmediato y esos dos también. Si van a hacer varios pasitos, así que igual dejarte espacio para poder, obviamente, resolver paso por paso. Gracias, profesor. Hola, buenas tardes. Estamos resolviendo la página pues, acá, 18. Así que hay que hacer esa página lo que se pueda y de ahí revisamos en 3 minutos más.
Muy bien, quien se retira, después revisa la grabación. Ya. Veamos, ¿quién estaba haciendo el F? ¿Cómo le fue en el F? Estoy haciendo, profesor, pero no puedo resolverlo. Mira. No es fácil para mí. Hagámoslo aquí entre todos. Primero, Ya. tengo que resolver solamente esta parte, desde el corchete hasta el otro corchete. hasta aquí. Considerar esto. Dos signos, los multiplico y dejo uno solo. Multiplico y dejo uno solo. Entonces, lo que tú vas a hacer después de esto es escribir solamente esto y resolverlo, ¿ya? Independiente de lo que está adentro, ¿ya? Entonces escribo ahora, sería, comenzamos con -1, sigue después del -1. Vamos solamente del corchete, menos por menos, Más. más, después, bueno, +1, después sería -1, luego +1, y luego nos topamos otra vez con los signos, más y menos. ¿Qué pasó aquí? Men -1. ¿Listo? Esa fue la primera parte. Entonces ahora, como tenemos mismo signo, mismo número de distintos signos, negativo se elimina con positivo. Negativo con positivo y solamente me queda este. Resultado de esto sería 1 negativo. Voy a reescribir ahora el ejercicio completo acá. Quedaría 1 más paréntesis, voy a escribir paréntesis, son todos circulares, aquí no tengo elección de poner más. 1 menos el corchete, o sea, otro paréntesis. Paréntesis, ¿y qué medio del paréntesis? -1. Y ahora comienzo a cerrar los paréntesis de la derecha. ¿Listo? Ya tengo eso. Eso es lo que quedó después de resolver la parte de derecha. ¿Se entendió cuánto daba o no? Mm, Porque ah, aquí los sería, corchetes son igual, ¿Menos son uno? signos de claro, paréntesis. exacto. Al final son paréntesis, es para que se diferencien y no se confunda, pero en realidad es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Solamente resolvería parte de adentro y me dio esos números. Un -1 con un +1 lo eliminaba, -1 con +1 también, y al final me queda solamente -1. ¿Qué tengo que hacer ahora? Resolver los paréntesis, no. Menos por menos me daría más, ¿cierto? Entonces todo eso me daría el 1 de afuera, le sumo, Más los da, los claro, sumo. 1 de adentro, menos por menos sería más, 1 más 1. Serían 3. Claro, y eso primero está con paréntesis, que en realidad tengo que sacarlo, y como hay un positivo antes, simplemente se elimina. Al final sería 1 más el paréntesis que es 2. Y al final eso sería 3. ¿Listo? Eso sería todo. Entonces, resuelvo eso, resolví todo eso. Listo. Después, como ya tengo el resultado que es -1, tengo que escribir S con el más, paréntesis, 1 menos, paréntesis, y ahí me da el -1. Y después cierro los paréntesis. ¿Ya? Haga lo siguiente. La gente que tenga calculadora científica, resuelva ese ejercicio tal cual como está ahí. Escribe un paréntesis, un negativo, un negativo. Escríbalo tal cual y revisen que le dé 3. Con Muy bien. calculadora científica. ¿Ya? Perfecto. Profesor, Dígame. a mí lo que me confunde son esos que son corchetes. Eso me confunde con la calculadora. Con corchete o llaves es lo mismo. Usted simplemente escribe uno normal. ¿Ya? Obviamente la Ya. dirección que le pide. Si le pide hacia adentro, tiene que ser hacia adentro. Si le pide hacia afuera, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces tiene que asegurarse que tenga la misma posición. Nada más que eso. Por ejemplo, Ya. este Se va hacia escribe tal adentro, cual. claro, hacia adentro, y el otro hacia afuera, hacia afuera. ¿Ya? Solamente Ya. asegurarse que tenga ese orden. Escríbalo y veamos que le dé 3. Debería darle 3 sin ningún problema. Entonces, Profesor, yo lo hice y me dio 3. Perfecto, impecable. Entonces,
Si la prueba le dice resuelva un ejercicio para ver si esto, ¿usted qué hace? Lo escribe en la calculadora, listo, 3. Tiene esa ventaja todavía. Si va a resolverlo, el resto, por ejemplo, a mano, no reescriba todo, sino que, por ejemplo, acá en el H, usted escribe primero el paréntesis de corchete, lo resuelve y después escribe lo otro y así. Ya, ¿qué otro ejercicio intentaron hacer? ¿O resolvieron para verificar el resultado? Hagamos uno más. El D, ¿Cuál? El D, vamos al tiro al Sí. D. ¿Cuánto le dio en el D? 5. Me dio 5. Perfecto. Entonces, vamos a aplicar la técnica del cálculo, ¿ok? Entonces, resuelvo el paréntesis de acá, resuelvo el paréntesis de acá, y de ahí, obviamente, reescribimos todo de nuevo, ¿ya? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar paréntesis 1 más 0 menos 2, eso sería menos 2, ¿ya? Así que lo escribo con paréntesis, ¿cierto? No hay problema. Cierro paréntesis, menos paréntesis 3 menos 1 más 0, me queda menos 1, ¿cierto? Porque el 0 no influye en nada. Paréntesis, menos 1. Es igual. ¿Qué hago ahora? Escribo elimino los paréntesis de adentro, ¿cierto? De los dos paréntesis y me da lo siguiente. 1 más menos 2. ¿Qué significa el más? El menos 2, que tal cual. 1 menos 2. Paréntesis. Menos el otro paréntesis que es 3 menos menos. Eso sería más 3 más 1. Y ahora resuelvo cada paréntesis por separado. 1 menos 2, 1. Claro, entonces en el primer paréntesis me daría 1 pero negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Menos Porque uno. aquí está el negativo es mayor. Menos 1 y le resto el resultado que está acá. ¿Cuánto le da 3 más 1? 3 más 1, 4. 4. Y como es positivo, ese negativo hace que cambie el signo. Entonces me va a quedar negativo. 1 menos 4. 4 con el negativo adelante es negativo. ¿Cuál es el resultado ahora? 1 menos 4. 3. Pero es menos 1 menos 4. Son los dos del mismo signo. ¿Se suman? Exacto. Me daría 5, pero no es 5 positivo, sino que es 5 negativo. Negativo. Ahí está. Está bien lo que decía en un principio. Menos 1. Entonces, lo primero es resolver ese paréntesis, ¿cierto? Luego, ya resolvimos acá, ¿cierto? Ahora resolvimos ese paréntesis para transformarlo. Ahí está el resultado. Ahora resolvemos el resultado de esos dos. Y después el resultado final. Bien, ahí estamos listos. Le dio el resultado que corresponde. ¿Dudas, consultas? Aquí es 1 menos 1 menos son 4 es igual. Menos por menos es más. Entonces, hay es que igual a explicar menos 5. la técnica. Ya, ¿qué otro ejercicio resolvieron para ir a revisar si dio bien el resultado? Borramos este. Todavía ando medio perdido como poroto verde en cocimiento. Pero me gustaría Entonces, hacer la E. ¿te Me gustaría gustaría hacer hacer la la E? E. Veamos la E. Sí. Ya, mira, pasa lo siguiente, hay dos técnicas, ¿ya? Puede usar una por separado de la otra o puede mezclarlas. La idea es mezclar. ¿Qué dice una de las técnicas? Una de las técnicas dice lo siguiente, que usted resuelve desde adentro hacia afuera los paréntesis. Ya. ¿Cuánto es 1 menos 1? 1. 1 menos 1. 0. 0. 0. 0. Entonces resuelve este aquí ahora.
¿Cuánto es de ahí? Menos 1 más 0. ¿Cuánto le da? Más 1. 1 Menos negativo. uno. ¿Cierto? Se mantiene tal cual. Entonces reescribo acá. Sería 1 más, todo tal cual. Paréntesis. Menos 1 más, paréntesis, menos 1. Eso es lo que llevamos hasta ahora. ¿Qué hay que hacer ahora? Esta parte de aquí dice lo siguiente, que de nuevo resuelvo este paréntesis, pero aquí como tengo un positivo y un paréntesis, mantengo el número de adentro. Entonces, vuelvo a reescribir, me daría el 1 que está afuera, le sumamos paréntesis, el menos 1, y más por menos, ¿cuánto es? Más por menos más. No, diferente signo, negativo. Más por menos menos. Sí, porque ¿qué dice el positivo? Que deja todo igual. Entonces mantenemos, ¿qué cosa? El menos 1. Y ahora, resuelvo paréntesis otra vez. 1 más. ¿Cuánto me da el resultado de menos 1 menos 1? 0. Le quito 1 y le quito 1 después. Son igual signo. Cuando son igual signo, tú sumas. O sea, te quitan 1 y después te quitan 1 de nuevo. ¿Cuánto te queda en total? Se mantiene. Mantengo el signo. Sumo normal. 1 más 1. Menos 2. Menos 2. Ahí estaría. ¿Qué pasa ahora? Sigo reescribiendo el 1. Inicio. Si es positivo, significa que dejo lo que está dentro tal cual. Menos 2. ¿Cuánto sería la respuesta de 1 menos 2? 1. 1. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo porque el negativo es mayor. Perfecto. Ahí está el resultado. Ese es el resultado. A mí me lo dio con la calculadora así, pero. Perfecto. Mientras puedo usar la calculadora, úsalo. Muy bien. Entonces, todo el ejercicio que no Después estemos viendo, claro, no estemos viendo ahora, no lo alcancemos a ver, usted lo revisa, ¿cierto? Lo hace usted solo. Próxima clase revisamos. Ahora vamos a seguir avanzando más bajito, ¿ok? Si quiere escribirlo, escribe. Si no, después lo copia de la grabación. Ah, ya entendí. Perfecto. Entonces, las dos técnicas que vimos anteriormente hay que aplicarlas las dos. Generalmente es así. ¿Ya? Ahora, si es posible que aplique una, bien, pero generalmente hay que aplicar las dos. Y asegúrese que la calculadora funcione bien y no le genere problemas. Entonces, todo lo que queda en standby lo resuelven después en su caso, ¿cierto? Dice, evaluación de expresiones algebraicas y ejercicios combinados. ¿Qué ocurre aquí? Nos metemos al álgebra. ¿Qué dice el álgebra? Es cuando se meten letras con números, ¿ya? Que es una expresión algebraica. Acá son varias expresiones, ¿cierto? Varios términos algebraicos juntos. Y lo que queremos hacer aquí es evaluar. ¿Qué significa evaluar? Reemplazar o cambiar valor. Si bien está trabajando con letras, por ejemplo acá dice que la es igual a 3, significa que yo reemplazo ese 3 en el A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las letras que aparezcan aquí ahora van a tener un valor. Entonces el A es un número, el B es otra cantidad y el C es otra cantidad. Se reemplazan y obviamente luego hay que resolver como lo hacíamos anteriormente. ¿Ok? ¿Qué ocurre aquí primero? El A vale es menos 3. Entonces en vez de escribir B, ahora escribo menos 3. Entonces, más, y ya estaba escrito, ¿cierto? Menos 3. Y luego sería menos 4C. ¿Qué significa eso? Que se está multiplicando. Menos 4 por C. ¿Cuánto vale C? 2. Y se multiplica. Entonces, ¿qué ocurre acá? Primero la multiplicación, ¿cierto? 4 por 2, 8. Ahí está negativo aún. Y ahora, obviamente, sumamos, restamos. Más por menos es negativo, ¿cierto? Entonces son todos negativos. Menos 3, menos 3, menos 8, lo sumamos todos y me daría 14, pero negativo. ¿Ve? Entonces lo único que hago aquí es, si tengo una B, reemplazo la B. ¿Cuánto vale B? Menos 3. Entonces sería menos 3. Menos
Menos b significa que queda un menos, que ya estaba ahí de antes. Menos 3, que es la nueva expresión. Menos c. ¿Cuánto vale c? 2. Ahí está, ¿cierto? Se reemplaza. Y le sumamos el a. ¿Cuánto vale el a? 3. Entonces simplemente es reemplazar y resolver ahora. ¿Qué resuelvo aquí? Menos 3 se queda igual, menos paréntesis, menos por menos más, y después resuelvo en paréntesis, 3 menos 2, 1, todo esto queda igual, ¿cierto? Y ahora se resuelve. Menos 3 más 3, 0, resultado final, menos 1. Ahí está. Entonces, lo único que hago es reemplazar en la expresión. ¿Qué cosa? Los valores que nos dan. ¿Ya? Entonces vamos a usar este de práctica. Elija uno para que hagamos de todo acá. Yo lo uso de ejemplo para que practiquemos. Profe, si ya era complicado con paréntesis, olvídese con letra. Pero lo único que tiene que hacer es lo mismo, reemplazar y ver qué pasa. Hagamos el B se ve difícil. El B. El B. Vamos a ir a practicar. El X vale 10. Entonces yo en vez de escribir el X, escribo 10. 10. 10 10. dividido en 5, le resto X dividido 2. ¿Cuánto vale X? 10 dijimos. 10 dividido 2. Y 10. este de aquí está multiplicado por Y. ¿Cuánto vale Y? 4. Y que le resta el Z. Que Z sería 6. 6. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Todo lo que podamos. ¿Cuál es lo que podamos? Eso de ahí. ¿Cuánto es? Esto de aquí. ¿Cuánto es? Y por último el paréntesis. ¿Cuánto es? 10 dividido 5. ¿Cuánto es? 2. 2. 2. Menos 10 dividido 2. 10. 5. 5. 10 dividido 2. Y multiplicamos, o paréntesis, ¿cierto? 4 menos 6. ¿Cuánto sería eso? 2. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, menos 2. ¿Listo? Ahí tenemos casi listo el ejercicio. Lo único que hicimos fue reemplazar los valores. Ahí quedó el ejercicio y ahora resolvemos. 5 por 2, 10. 10. 10. Y esto sería menos por menos, sería más. Y le sumamos el 2 que está al inicio. Resultado final, 12. 12. Listo. 2. Solamente reemplaza. Entonces, para que practique, primero usted repite el paréntesis y llega hasta aquí. Reemplaza y luego ve cómo le queda. ¿Ya? El que está más difícil también es el D. Pero, ¿qué ocurre aquí? X partido 5. ¿Cuánto dijimos que era el X? 10. 10 dividido 5. Menos X partido 2. Sería 10 dividido 2. Paréntesis. Y menos Z. ¿Cuánto sería eso? 4 menos 6. ¿Listo? Solamente eso. Reemplazo tal cual. No hay ningún cambio que yo pueda hacer. Y le recomiendo escribir la expresión, luego borrar la letra y reemplazarla por ese número. O sea, si hay una X, la borro y escribo el 10. La Z, la borro solamente la Z aquí y escribo la Z. O sea, aquí quedaría menos 3. Por eso le digo que esa sería la más difícil que hay. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer ahora es evaluar. Escriba la expresión en un cuaderno, usted borra el A y lo cambia por el número. Y después multiplica las cosas y después las sume. ¿Ya? Vamos a dar aquí un poquito menos de tiempo. Que sean 5 minutos. ¿Ya? Elija uno, haga ese bien y después vemos el resto si sale o no sale. Recuerde que todo lo que no se alcanza a terminar, lo hace en su casa, en su tiempo, o lo pregunta en la próxima clase para que obviamente tengamos todos los ejercicios buenos. ¿Se entiende el ejercicio B? ¿Era tan complicado como se veía?
Más o menos. No va a decir que sí, sí. Algo se va a entender de a poco. Entonces, solamente reemplazar. Si él digo X, usted busca el X, ahí está. Lo reemplazo. Ya, 5 minutos, elija uno y si alcanza a hacer todo tres, mejor. Veamos, ¿cuál resolvieron? Para que comencemos por uno al tiro. El más complicado es el Z, el D. Pero el resto igual se puede resolver y el S también incluso, con concentración. Ya, ¿cuál resolvemos entre todos? ¿Cuál intento hacer y cuánto lleva?
El D, profe, porque ahí quedé perdida. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El D. Vamos a escribir aquí la columna completa, ¿ok? Dice, Z, esto es lo que yo le digo que haga. Escribe todo, menos, paréntesis, menos Z, menos, paréntesis, menos Z, cierra paréntesis, más Z y cierra paréntesis. Escribo todo el ejercicio. Luego reemplazo. ¿Cuánto vale Z? Menos 3. Entonces borro el Z y escribo menos 3. Borro el Z, escribo menos 3. ¿Qué va a pasar en estos casos? Hay dos negativos juntos. ¿Qué significa eso? Que van a pasar a ser positivos. Nuevamente borro solamente el Z y el negativo se mantiene y escribo otro negativo y menos 3. Borro el Z, menos 3. Listo. Entonces ahí queda un montón de signos negativos. Y obviamente más mezclas también. Siguiente paso abajo. Reescribo lo que se pueda y el resto lo calculo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ya, menos 3. Menos paréntesis. Resuelvo lo de adentro. Menos por menos, nos queda más. Menos, abre paréntesis, menos menos sería más. Y más por menos, dijimos signos diferentes, negativo. Ahí está. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahí me ponen atención y vamos a ir paso a paso. Siguiente. Voy desde el paréntesis que está dentro para transformarlo, ¿cierto? Entonces escribo menos 3, menos paréntesis, el más no es necesario escribirlo, puedo escribir solamente más. El negativo significa que dentro del paréntesis va a quedar negativo, ¿cierto? Porque lo voy a cambiar. Menos 3 y el último es menos 3. ¿Cuánto me da el ejercicio del paréntesis? Tengo 3, menos 3 y menos 3. Entonces ahí la respuesta va a ser lo siguiente. 3 menos 3, aquí 3 menos 3, 0, menos 3, me quedaría el último menos 3. Siguiente, menos 3 y restamos lo que está dentro. Significa que eso va a cambiar el signo de ese de negativo va a cambiar a positivo. ¿Cuánto va a dar eso? Menos 3 más 3, 0. 6. No, 0. Ah, Porque 0. son los mismos números, pero el escrito sí. Ya. Eso. ¿Tiene calculadora científica? Sí, sí tengo. Entonces, el reemplazo, ¿entendió cómo hacerlo? Sí. Escriba todo eso mismo aquí arriba, eso de ahí, en la calculadora científica. Veamos si le da 0 o no. Ya. Para ver si funciona. Debería darle sin problema. Pero usted tiene que hacer, ¿qué paso? Reemplazar el valor primero. Ya. Me va a ir súper mal si es la prueba, profe. No, pero sí, con calculadora científica, usted lo que tiene que hacer es, lo más importante, tomar el número, reemplazarlo bien, y de ahí la calculadora trabaja por usted. Ya, profe, voy a intentarlo. Muchas gracias. ¿Qué otro parece complicado? O lo revisan después ustedes. ¿Ya? Entonces, todo lo otro, usted lo revisa. ¿Cuál quiere hacer? Por favor, si nos puede ayudar a resolver otro para poder entender, pues ya ¿Cuál estoy otro? casi. El C, El C. Vamos a reemplazar el C. Recuerda que al C le faltaba un detalle al final, que es este otro paréntesis acá. ¿Ya? Entonces no influye nada eso. Ya, vamos a borrar el de acá. Con la calculadora da igual, profe, 0. Impecable. Entonces, funciona la calculadora, ¿ya? Pero usted tiene que hacer lo Sí. más importante, reemplazar. Entonces, la técnica que le digo, incluso en cuaderno, menos, paréntesis, A, menos A, paréntesis, 3C, cuando
TC significa que entre en medio de esos dos hay una multiplicación. Y lo voy a poner asterisco para que se vea mejor. ¿Ya? Menos 6, paréntesis, menos A, cierro paréntesis. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener escrito el paréntesis? O sea, las letras, usted no se confunde como lo que se puede confundir en el Z. De escribir dos negativos, al final podría escribir uno solo y eso estaría mal. Porque en vez de escribir uno, escribe dos. Entonces, borro solamente el A y escribo el 7. De nuevo, borro el A y el 7. Aquí borro el C y escribo menos 8. Borro el A y el 7. ¿Qué es lo primero que debo resolver? El paréntesis de adentro, ¿cierto? Pero primero la multiplicación y luego la resta. Todo el resto queda tal cual. Sí. Menos paréntesis 7 Menos 7. paréntesis. Sí, sí. ¿Cuánto sería el 3 por 8? 24. Y como es más por menos, sería menos 24, 24. menos 6. Cierra paréntesis, menos 7. Menos 7. Sí. Cierra paréntesis. Luego, exacto, de nuevo, el paréntesis. Esos dos son de igual signo. ¿Qué hago en ese caso? Sumo Más. resto. Suma. Más Sumo. Menos paréntesis. De nuevo, 7. menos 7. Paréntesis. Menos y lo sumo. Como es deuda ambas cosas, yo lo sé que va a mantenerse negativo, pero lo sumo. 24 más 6. 30. 30. Cierro paréntesis. Menos 7. Menos 7. ¿Qué ocurre aquí? Mira, aquí tengo estos dos números. El 7 con un paréntesis. Cuando ahí no hay nada, significa que ahí hay una multiplicación. Siempre. Lo mismo que las letras. Cuando está un 3 con un C juntitos, eso significa que es multiplicación. ¿Ya? Entonces, de nuevo aquí, multiplicamos y luego sumamos el paréntesis. Menos paréntesis 7. Multiplicamos aquí. Menos Menos 7 por menos 30. ¿Cuánto es 7 por 30? 210. 210. Y negativo por negativo, signos iguales, Positivo. positivo, menos 210. Y le restamos 10. 7. Más Ahí está el 7. 10 Entonces, menos ¿qué ocurre aquí? Tengo un más 7 y un menos 7. ¿Qué pasa cuando doy algo y quito la misma cantidad? Doy 10 y quito 10. ¿En cuánto quedaría? La persona quedaría. Le doy 7 a alguien y después le quito 7. 0. Entonces lo único que queda aquí es 210. Entonces sería menos, paréntesis, 210. 10. Entonces como el negativo lo que hace es cambiar los signos de dentro, el resultado sería final, menos 210. Ahora, si quiere, usted escribe esa primera parte en la calculadora y se va a dar cuenta que la calculadora solito, ese lo toma como multiplicación. Y le va a dar menos 200. Pero son hartos pasitos. Bien, verifíquelo, mírelo un minutito, siga los pasos tranquilamente, imagínese que lo está haciendo usted, y si tiene alguna duda, me pregunta. Por ejemplo, cómo apareció un número, por qué se cambió el signo de aquí para acá, de dónde salió de acá.
Todo lo que no encuentre sentido, me lo pregunto. Recuerden que primero la multiplicación, luego la suma. Por ejemplo, aquí no se podría trabajar esto. 7 menos 7, 0. No, eso no funciona así. Que primero usted multiplica y luego se dedica a eso al final. ¿Ok? Sí, da lo mismo la calculadora. Perfecto. Estamos bien. 210. 200. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es transformar bien. Vamos borrando. Siguiente. Luego el último tema. Recuerda aquí las prioridades, ¿cierto? Primero las potencias, que no están. Paréntesis. Multiplicaciones, sumas y restas. Y aquí lo que vamos a hacer es ver propiedades. ¿Ya? Eso hay que leerlas nomás. Eso usted después la revisa y después yo les voy explicando dónde se aplica. ¿Ya? Y cómo se aplica. ¿Qué significa cada una? Por ejemplo, de cerradura, propiedad de clausura significa que si tengo dos números que dan entero, van a entero. Se aplica siempre, no siempre, porque por ejemplo la división no tiene cerradura. Porque si tú divides un entero con un entero, te da un decimal, y es un entero. ¿Ya? Asociativa. ¿Qué significa eso? Que lo puedo asociar de cualquier manera. Los primeros dos números los puedo sumar y después sumar el tercero, o se asocian los dos últimos y el primero aparte. ¿Ya? Entonces, es como decir, ya, voy a pagar el pan, el jamón y el té. Pero puedo pagar en otra parte el tomate, el pan y el té. Y el jamón lo pago después. Pero lo tiene que pagar igual. No importa el orden que lo haga. Lo mismo la multiplicación, la conmutatividad significa que puedo mover las cosas, ¿cierto? Como el orden del factor en este producto. 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. Propiedad distributiva. Eso significa que aquí multiplicamos término a término. Pero con entero no es necesario porque primero usted resuelve las paréntesis. ¿Ya? Y las propiedades de números que son neutros aditivos. Significa que el 0 es el neutro aditivo que no le influye en nada al sumarlo. Multiplicativo el 1, que usted multiplica por 1 cualquier cantidad y da lo mismo. No influye en nada. Y el inverso de la suma significa que es lo mismo, pero con distinto signo, ¿ya? Para que dé 0. Hay que identificar las propiedades, pero en este caso, ¿qué ocurre? Se asoció. O sea, estaba el 5 con el 7 más 9. Acá sigue estando el 5 con el 7 y el 9, pero ahora se asocia el 7 y el 9. O sea, es lo mismo. Si usted suma primero 5 más 7 y después el 9, es lo mismo que sumar el 7 más 9 y después el 5. Entonces, por eso se llama asociar, porque se juntan en parejas y dejan a uno al lado, ¿cierto? Pero en realidad no influye en nada porque al final hay que sumar todo igual. ¿Ya? La segunda es la conmutatividad. ¿Por qué? 7 más 9 multiplica un menos 2. Y acá lo mismo. 7 más 9 multiplica un menos 2. Lo multiplica al revés, pero es lo mismo. ¿Ya? No va a influir en nada el ejercicio. Esta es distributiva. ¿Por qué? Porque el menos 2 aquí multiplica separado al 3 y al 9. ¿Ya? Entonces, multiplica el conflicto. Solamente identificar propiedades, que no influyen mucho. Y después vamos a trabajar con números enteros, con temperatura, distintos tipos de números, ¿ya? Con problemas más asociados a los enteros. Entonces, hasta ahora lo que queda pendiente es lo siguiente. Algún ejercicio de ahí que quede pendiente, lo resuelve. Algún ejercicio de esto que quedó pendiente, que son varios, lo resuelve. Muy bien. Ahí cualquier cosa después revisa el video, ¿cierto?
para que vaya paso a paso. Y este de acá no es tanto lo que importa, ¿cierto? Porque generalmente no lo va a ver en propiedades, ¿ya? No lo va a ver en problemas. Pero para que las tengan de referencia, ahí están todas. Y no hay mucho que se pueda ver, ¿cierto? Más que un par de ejercicios que se aplique directamente. Bien. Damas, caballeros, próxima clase continuamos con la página 21. Nos queda todo todavía por avanzar. Y ojalá que podamos avanzar más rápido también para la próxima, considerando que cada vez menos tiempo para la prueba. ¿Ya? Pero ya para la próxima se va a ir más rapidito. Como ya Sí, que a entendemos. poco tiempo para dar la prueba. Ay. Sí, pero no se preocupe. Si la idea es que conozca la prueba también antes de terminar todo. ¿Ya? Y después esto va a ser más rápido porque son problemas muy simples. Por ejemplo, aquí está aquí una pequeña prueba que en realidad es algo muy simple. ¿Ya? Y después nos vamos a complicar un poquito más, pero nada fuera de lo normal. ¿Ya? Damas, caballeros, buenas noches. Recuerden que en la próxima clase usted me pregunta al inicio si tiene dudas o alguna cosa que no quedó claro. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, profe. Chao, Buenas profe, noches, que esté hasta bien, la próxima. cuídese. Bien. Chao, Muchas profe. gracias, Muchas profe. gracias. Chao, chao. Chao a todos. Chao. Buenas noches, joven. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches. Buenas noches. Aquí que me dejaste metido, viejo. Me dejaste metido, viejo.